Si sueñas con hacer tu propia ropa pero no sabes por dónde empezar, este canal es para ti. Suscríbete. El día de hoy haremos este vestido. Para hacer este patronaje vamos a empezar por la parte del busto y la vamos a trabajar por separado del resto del vestido. Entonces, colocamos nuestro molde de centro delantero y lo pasamos por todo el contorno hasta la cintura únicamente porque realmente no necesitamos mayor cosa. Y luego colocamos el molde del costado que coincida en punto de busto y en hombro y lo trazamos. ¿Listo? Hacemos así y lo que vamos a empezar a hacer pues es las medidas, aplicar las medidas correspondientes de acuerdo al diseño que pues ya ustedes saben cuál es y a su gusto. Entonces, del centro hacia abajo voy a medir 20 centímetros. Acá voy a hacer una marquita. Digamos que ese es como tal el escote. Del punto del busto hacia abajo voy a medir el radio de busto, que para mi caso pues lo voy a dejar de 9 centímetros y lo mido a ambos lados. Recuerden que esa medida se toma a ambos lados. Luego entonces del radio de busto voy a aplicar la medida, que en este caso la voy a hacer también de 1,5 centímetros a cada lado. Y ahí marco un puntito. El punto del busto hacia arriba voy a medir 9 centímetros y voy a hacer una marquita. Recuerden que siempre debemos hacerle como unas pequeñas pinzas correctivas o eliminar una partecita del molde para corregirlo y que él quede con una forma perfecta, que no se, digamos, no quede sopladito, no quede levantado, no quede suelto, no quede vaciado. Bueno, la palabra que ustedes utilicen y con la que me pueda hacer entender. Entonces, vamos a unir de aquí hasta acá, ¿cierto? Pero digamos que yo lo uno siempre, yo lo hago siempre primero con lápiz como para poder hacerme entender. De aquí para allá yo lo podría trazar así, con esta forma, hasta el 9, ¿sí? Yo lo trazaría así. Pero ¿qué pasa? Cuando yo hago la eliminación, pues ya la curva va a cambiar, ¿listo? Sin embargo, la voy a dejar ahí, yo sé que ustedes la alcanzan a ver. Entonces, acá trazo mi línea, esta línea sí la voy a trazar completa desde el punto del busto hasta el 1,5 centímetros. La voy a trazar a ambos lados. Pero en este lado, como tengo que hacer corrección, la voy a trazar con lápiz. ¿Listo? Para que ustedes después no se me confundan con tanta línea. La idea es que acá eliminemos más o menos 1 centímetro o 1,5 centímetros. Yo en este caso le voy a eliminar 1,5 centímetros, aunque mi tela no tiene elongación. Si tuviera elongación le eliminaría quizá 2. Entonces, teniendo en cuenta que mi curva me pasa por acá, voy a trazar el escote acá del costado y como hago la eliminación acá de 1,5 centímetros, entonces eso me da por acá 1,5. Entonces yo voy a medir desde el punto del busto hasta allá qué medida tengo. Me da 8,5. No importa que quede más pequeña, que de aquí para allá había subido 9, no importa. Entonces yo quiero que como esta pieza se va a unir con esta, tengan la misma medida. Entonces yo voy a medir 8,5 desde el punto del busto hacia arriba y me da aquí, me da un poquito más abajito. Entonces ya tengo la corrección. Ahora sí voy a trazar con color para que ustedes vayan viendo cómo va quedando terminado. Y que se den cuenta los tipsitos que yo les doy. O sea, la idea es que esto mida de aquí para allá lo mismo que acá, aunque acá vayamos a suavizar con una curva ahorita, porque pues ustedes saben que esta línea no puede quedar totalmente recta, que debemos suavizarla, pero aunque esa curva, este recorrido va a cambiar, de cierto modo, la idea es que mida de este punto hacia allá lo mismo, ¿listo? Con eso garantizamos que nos queda bien la horma. Listo, así. Importante, bueno, acá completo la línea hasta acá. Importante acá hacer el piquete de una vez, ¿sí? Para indicar por dónde se van a unir estas dos piezas. Este piquete se une con este para poder formar la pieza. Si ustedes ven la necesidad, pues suavizan acá un poquito, aunque yo la verdad lo veo bien. Ahora sí, ya puedo trazar mi línea de la curva acá, terminar el escote, así. Y para el largo del costado, como si yo estuviera escuadrando con esta pieza de acá. Entonces acá trazo un
un puntico y reviso más o menos qué medida tengo ahí. Entonces tengo 8 centímetros, sí, me gusta 8 centímetros en el costado. Entonces trazo acá mi línea, ya saben, pueden bajar 8 o pueden escuadrar y ya ahí les da la medida, ¿listo? Y acá en la parte del centro, acá jugamos mucho con la forma de la regla. Entonces acá llevamos así, ¿listo? Que estas dos piecitas vendrían siendo estas de acá, ¿sí? Así. Pero si se fijan, yo acá hice unas pequeñas pinzas correctivas que ya están dobladitas en el papel. Entonces, siempre lo ideal es hacer esas pinzas como en la parte más curva, más o menos diría yo. Y esa pincita la voy a hacer como de 1 centímetro, ¿sí? Para eliminarle 1 centímetrico, para que esto quede más recogidito y no me vaya a quedar grande la pieza. ¿Listo? Lo mismo acá. Entonces acá más o menos yo la puedo hacer como por acá, ¿no? Y lo mismo, 1 centímetrico le voy a eliminar, trazo la línea acá. Y recuerden, pues ya esto está pegado y la verdad no me voy a detener a cortar esto, ¿sí? Recuerden que ustedes cierran primero en el papel y luego corrigen. Miren que acá se ve como yo corregí porque la línea venía haciendo esta. Después de que ya está listo, después de que ya han cerrado las pincitas, pues le dan margen de costura, le dan el hilo de tela, que el hilo de tela a mí me gusta indicarlo antes de retirar las piezas del patrón, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá tengo mi línea recta de la cintura y puedo marcarlo fácilmente para saber cuál sería el hilo de tela de esas piezas. Entonces yo lo marco ahí e indico la cantidad de veces que lo debo cortar. ¿Listo? Esto por el delantero. Para hacer el resto del vestido vamos a utilizar un papel, ¿sí? En el que vamos a tener que adicionarle más largo porque se supone que acá nos va a salir todo el vestido. Como les dije y como trabajamos el busto por aparte, ahora vamos a trabajar del busto hacia abajo. Entonces, si ustedes se fijan, yo tengo acá mis moldes acomodaditos o dispuestos, unidos por el punto del busto y la cadera, ¿sí? Así como los tengo, los vamos a trazar. No necesitamos trazarlos completos porque ya hicimos la parte del busto. Vamos a trabajar del busto hacia abajo. Entonces, en este caso, yo ya los tracé y se ven algo así. Entonces, acá, para yo saber exactamente, digamos, desde dónde voy a empezar a trabajar, en este caso, voy a medir en el delantero, voy a medir de la cintura hacia arriba hasta dónde o qué medida me quedó, ¿sí? O sencillamente yo puedo colocar esta pieza por debajo, ¿sí? Acá me voy a correr un poquito porque está mi trípode acá ocupando el espacio, entonces me voy a bajar para que ustedes puedan ver exactamente lo que yo voy a hacer. Y quiero que pues, si les sirve la idea, de esa manera lo hagan. Yo tengo acá trazado hasta la cintura, ¿verdad? El costado. En este caso voy a trabajar el costado. Entonces fíjense que yo trasladé la medida. Exactamente. Entonces, por ejemplo, yo marco acá desde dónde hasta dónde me quedó, por ejemplo, acá. Entonces, yo marco acá, que acá pues si se fijan ya tengo las líneas marcaditas y marco. Entonces acá esta medida sí la puedo sacar exacta desde el punto del busto, que es este donde se encuentran las dos líneas, bajo 9, acá marco mi línea, de ahí para allá marco 1,5 centímetros que me darían acá. Y yo voy trasladando esas medidas al molde que ya tengo acá, ¿cierto? Al papel nuevo con el que estoy trabajando. Entonces yo trazo acá, yo trazo mi línea, acá debajo del busto, yo la dibujo ahí. Acá pues tracé una línea de cintura, que realmente esta línea es como una línea guía, no es que vayamos a tener un corte en la cintura ni nada, sino es simplemente como para guiarme, ¿listo? Entonces ya tengo desde el busto hacia abajo el costado. Ahora para el centro, pues volteo la pieza, acá, me acomodo, y donde me quedó exactamente ahí, pues digamos que acá se me movió un poquito, pero pues como este es el molde con el que yo trabajé,
¿sí? Porque acuérdense que yo les digo a ustedes que yo siempre hago el proyecto y cuando ya termino el proyecto, si tengo algo por corregir, pues aprovecho y cuando les estoy grabando el patronaje, lo corrijo. Yo, o sea, básicamente yo hago mi patronaje 2 veces. Cuando lo hago por primera vez la prenda y cuando se los estoy explicando a ustedes. Lo grabo de una vez porque pues me toca como, o sea, hacerlo rapidito para lograr coser y demás. Y ya luego sí me detengo con todo el detalle, con toda la calma, a hacer el video del patronaje y de paso si hay correcciones por hacer, pues ya yo las hago. En este caso todo me quedó perfecto, gracias a Dios. Entonces, acá, pues lo mismo. Del punto del busto hacia abajo mido los 9, ya tengo ahí mi línea, entonces trazo la línea, la repiso con marcador, lo mismo acá, ¿sí? Y para lo que yo utilizo la base de abajo, pues es básicamente para calcar la forma, porque si yo no calco esta misma forma, si yo simplemente digo, no, pues yo voy a poner la regla y lo hago ahí, puede que me quede diferente. Entonces yo me aseguro y con esta piecita por debajo lo hago, ¿listo? Este es mi molde, de aquí para abajo, ¿bien? El largo del vestido lo voy a trazar recto totalmente, no le voy a dar amplitudes de nada, porque para eso le voy a insertar los godets y son los que van a hacer que luego mi vestido tenga amplitud en la falda, ¿sí? Entonces simplemente yo acá voy a trazar desde aquí, desde la cadera hacia abajo, en línea recta, voy a trazar el largo de mi vestido. Recuerden que el largo del vestido se toma desde la cintura hasta donde ustedes lo deseen. ¿Sí? Entonces acá este marcador ya está pidiendo cambio. Toca que no salten los videos para que me llegue platica y poder comprar más marcadores. Porque no crean, esto hay que invertir acá para poder producir. Entonces listo, trazo ahí, lo mismo por este lado y acá hasta el largo total. En mi caso les voy a dar mi largo total. El largo total que yo le di a mi vestido desde la cintura fueron 90 centímetros. ¿Listo? Entonces, lo mismo, pues desde acá para abajo. Y recuerden, como acá tenemos una curva, esto puede variar. Entonces, si yo por acá ya medí 90, un tipcito, mido desde la altura de cadera hasta abajo, ¿cuánto me dio? 71 centímetros y traslado esos 71 centímetros hacia el costado, ¿sí? Para no complicarme midiendo acá por la curva de la cadera y demás. Listo, entonces ya tracé todo mi largo, ¿cierto? Ya lo tengo hasta abajo. Y lo que voy a hacer ahora es, digamos que el godet, el primer godet, va a salir, esto acá sale partido, tenemos unión, no va a salir nada doblez, entonces esto es una pieza, esto es otra pieza, y en medio de estas dos piezas vamos a colocar un godet. Cuando se una esta pieza con la pieza de acá, en esta unión también vamos a insertar otro godet. Entonces vamos a determinar cómo o a qué distancia quedarían los godets. Esto es a elección de ustedes. Los pueden colocar a partir de la altura de cadera, los pueden colocar a partir de la cintura, los pueden colocar en la mitad entre estas dos medidas. Yo los coloqué a 9 centímetros de la cintura hacia abajo. ¿Por qué no los coloqué desde la cintura? Porque entonces me iban a dar volumen desde la cintura, ¿sí? Aunque es muy poquito, pero iba a dar volumen. Y no quería de pronto que pareciera como que estaba embarazada, ¿sí? Se los di a partir de acá para que empezara el volumen a darse en la curva como tal de la cola, de la cadera, ¿sí? Entonces, como yo tengo acá esto digamos que me indicaría a mí acá que corto las dos piezas acá, entonces, y yo estoy diciendo que voy a colocarlo a 9 centímetros, entonces yo simplemente, bueno, el primero voy a medir acá 9. Entonces, a partir de acá 9, digamos que acá me dan los 9. Entonces, en la mitad de estas dos líneas, ubiqué ahí los 9. Y yo voy a trasladar ese corte ahora, ya no va a ser por la línea que tengo ahí morada, sino recuerden que todo lo que ya trabaje es con el color verde. Entonces, acá, el corte va a pasar por acá. Y acá, pues yo simplemente en línea recta me ubico para continuar y encontrarme con el punto, ¿sí? Entonces mi molde baja hasta acá y pasa por acá derechito. Yo tengo que trazar esta línea
hasta abajo, hasta el largo total, porque recuerden que el vestido sale en 2 piezas, ¿sí? Para cada lado. Y en total, cuando ya esté armado, pues el delantero lo componen 4 piezas más los respectivos godets. Al costado, entonces yo simplemente voy a trasladar acá haciendo escuadra con estos 2 puntos. Voy a trasladar la marca del godet que se va a insertar en el costado entre la unión del delantero y la espalda. Estas marquitas que yo estoy haciendo son para indicar piquetes. Acá yo tengo que hacer un piquete, acá tengo que hacer otro piquete y acá tengo que hacer otro piquete. Esos piquetes son informativos y son la guía para empezar a colocar mi godet. Ya tenemos el delantero. Como a este vestido yo le voy a hacer dobladillo pañuelo, para poder sacar la medida de mi godet, yo le voy a incluir el margen de costura del largo total del vestido. En este caso me voy a correr acá un poquito para que ustedes alcancen a ver hasta la parte de abajo del vestido. ¿Listo? Que es hasta acá. Y miren, acá termina un pliego de papel y tuve que adicionar otro pedazo para poder hacer el molde. Acá tengo entonces ya mi largo del vestido. Entonces, ¿cómo voy a sacar la medida? Digamos que le voy a adicionar el margen de costura. En este caso, para un dobladillo pañuelo, fácilmente yo puedo ocupar únicamente 1,5 centímetros, 1 centímetro, bueno, dejémosle 1,5 centímetros. ¿Sí? Tomar la medida de abajo hacia arriba para poder mover el molde y que ustedes lo puedan ver. Entonces, en este caso yo mido desde acá y corro acá el papel para que ustedes puedan ver hasta dónde tomo la medida. Y esa medida va a llegar hasta el punto donde indiqué que salía el godet. Entonces, en este caso tengo 82 centímetros. 82 centímetros. De esa medida me debe quedar los godets del delantero, ¿sí? Puede que en la espalda varíe la medida, porque recuerden que en la espalda aumentamos en el centro 2 centímetros para el aumento del volumen de la cola. Ya tengo esto acá listo. ¿Cómo voy a sacar el forro de mi vestido? En este caso, para el delantero, yo voy a sacar la parte del busto 4 veces, es decir, 2 para tela, 2 para forro. De aquí, de la misma manera como está esto, voy a sacar el forro. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que acá, para el forro, sí le tengo que hacer un aumento en el costado, ¿sí? Porque no puedo sacarlo así recto, porque entonces me va a quedar el forro apretado, tallado, porque la tela no es licrada y lo voy a forrar en la misma tela. Entonces voy a determinar hasta dónde quiero yo mi forro, que en este caso yo creería que a unos 30 centímetros de la altura de cadera, hasta ahí, para mí creo que está perfecto ese forro. Y yo acá indico, entonces esta medida sería para el forro, y yo acá le doy más o menos unos 2,5 centímetros, que si hacemos cuentas, serían 2,5 acá, 2,5 acá al otro lado, serían 5 en el delantero, y en el posterior otros 5, tendríamos 10 centímetros de aumento, que nos dan como una holgura suficiente, teniendo en cuenta que también llega apenas hasta antes de la rodilla, ¿sí? Entonces no nos va a interrumpir para caminar, no nos va a quedar tan ajustado. Y para mí está perfecto así. Ya para ustedes, pues miran si lo quieren más amplio, que lo pueden hacer más amplio, porque como el vestido queda suelto por los godets, entonces se puede. ¿Listo? Entonces acá yo aumentaría esos 2,5 y simplemente se los llevo hasta la cadera. Así. Entonces hasta acá sería mi forro. Y acá simplemente escuadro y le determino el largo por el centro delantero y ya. Entonces yo acá escuadro por acá y trazo mi línea y luego completo acá este lado. Entonces así sería mi forro. Y lo saco igual partido, ¿sí? Porque pues no me quiero complicar con sacar esta pieza doblez y demás. Así tal cual como estoy sacando la parte exterior, voy a sacar el forro. ¿Listo? El forro lo corto entonces una vez en la misma tela del vestido, pues dependiendo de las piezas, ¿sí? Entonces en este caso serían dos piezas de esta, 2 piezas de esta para forro. Ahora para hacer el posterior, pues yo lo marqué de este molde, ¿sí? Y simplemente voy a trabajar digamos, de la sisa hacia abajo. Para la espalda, recuerden siempre que le adicionamos 2 centímetros. Primero voy a hacer la adición acá y el largo total, y luego me enfoco acá en esta parte. Entonces, en la espalda le aumentamos 2 centímetros
escuadrando con esta línea, bajamos 2 centímetros para darle, digamos que el espacio, el volumen, bueno, que requiere, o el aumento para el glúteo. ¿Listo? Entonces, esta es nuestra nueva línea de cadera. Entonces, de aquí para abajo, ahora vamos a escuadrar con esa línea para dar la medida del largo de nuestro vestido. Y entonces, teniendo en cuenta que desde este punto, en el delantero, medimos la misma medida, 71. Esa misma medida la vamos a trasladar de aquí para abajo. Entonces, 71 medimos y hasta donde nos dé esa medida, pues hacemos la línea. ¿Sí? En este caso, pues me da hasta por acá abajo, no alcanza a salir en cámara porque tendría que ampliar demasiado el plano, pero básicamente ustedes ya me entienden que acá prolongan la línea hasta donde le den los 71. Acá en esta parte, entonces, escuadran nuevamente y lo mismo, miden, trazan su línea hasta abajo y acá vamos a tener que dividir también en dos partes. Este vestido va a llevar la cremallera por el centro de la espalda, el zipper o cierre. ¿Listo? Entonces, acá esta línea de cintura, me gusta marcarla porque es mi línea guía, me sirve para muchas cosas. En este caso, pues es mi línea guía para determinar hasta dónde va a llegar el escote del centro de la espalda. Para determinar el escote del centro de la espalda, voy a escuadrar con mi línea del costado, más o menos acá, y voy a indicar hasta dónde llega. Yo acá voy a hacer unas marquitas con lápiz, simplemente para que ustedes las vean, porque pues esta línea es una línea guía. De esa línea hacia abajo voy a medir 2 centímetros y me da acá. Entonces voy a trazar mi escote, que no es mi escote definitivo, o sea, en esta parte del centro va a haber un escote adicional, pero pues sí es mi escote de la mitad de la espalda hacia allá, ¿sí? Entonces, bueno, esta es mi línea y es mi guía. Yo no voy a partir mi espalda así como en el delantero que tenía una medida y demás, no, la espalda la voy a sacar completa, pero sí le quiero hacer una formita acá de escote para poder poner unas presillitas, unos ojaletes, no sé cómo lo llaman ustedes, para poder hacer un lace up, que es un anudado. Entonces, de este punto hacia allá voy a medir 6 centímetros que me dan aquí y voy a bajar hasta la cintura. En la cintura no voy a trazar la línea acá recta y ya, ¿sí? Voy a hacerle como una pequeña curvita. Así sería el escote de la espalda. Y ahora sí, pues voy a completar la línea acá en el costado. Así. Como les dije que la espalda también salía partida en dos partes, pues la debo partir para poder insertar godet en el costado, porque en todo el centro no va a llevar godet porque va la cremallera. Vamos a hacer las respectivas eliminaciones acá para que el molde nos quede ajustadito, bonito, hormadito al cuerpo. Recuerden que siempre, pues la idea es eliminar acá 1 centímetro y 1 centímetro acá. ¿Cómo lo eliminamos? Trazando en línea recta de la cintura, escuadramos hacia arriba y así eliminamos 1 centímetro. Quiere decir que mi pieza del centro de la espalda va por acá, ¿sí? Acá ya vamos a corregir, y mi pieza del costado va por acá. Entonces, como en el delantero, yo dije que el godet lo quería a 9 centímetros, entonces de este punto hacia abajo mido 9 centímetros y donde me dé los 9, ahí hago un puntico. Esta pinza básicamente la traslado hasta acá arriba, ¿sí? Para poder mantener esa línea para hacer mi corte. ¿Listo? Y de aquí para abajo, pues entonces yo simplemente trato como de acomodarme con esta línea, ¿sí? Para lograr dividir el molde en dos, ¿sí? Tratando como de escuadrar acá para unir esto con esto. Y de aquí para abajo, pues entonces lo mismo, trazo mi línea, que continúe esta con esta, por eso escuadro hacia arriba, porque si no, no me van a coincidir, y la llevo hasta la parte de abajo. ¿Sí? Para la medida del costado, escuadro acá con el centro de la espalda y me traslado para acá y allá sería mi medida del costado. Entonces acá hago un piquete, acá hago otro piquete y acá hago otro piquete. En todo el centro no voy a hacer piquetes para godet, pero sí voy a marcar 2 piquetes para indicar que es el centro. Y entonces, para calcular la medida del godet, tendría que ser desde acá hasta abajo, aumentándole el margen de costura, ¿sí? Para ver si es la misma medida que en las del delantero. Bueno, vamos a suavizar acá un poquito esta curva porque si no nos queda ahí como en ángulo. Y nuestro vestido vendría siendo esta pieza, costado. Acá pues simplemente trazo la línea por encima para no... Así.
esta pieza de acá es una y esta pieza de acá es otra. Debo sacar 2 de cada una, ¿listo? Para el forro, entonces vamos a tomar la medida, la trasladamos del delantero, dijimos que 30, entonces de la cadera hacia abajo 30, medimos hasta donde los 30, lo mismo en el centro, de la cadera hacia abajo los 30, le aumentamos el 2.5 que le dimos al delantero, acá, y trazamos esa línea hasta la cadera. Acá podemos de pronto aumentar un poquito, ahí, hasta ahí. Y acá simplemente trazamos la línea. Así sería entonces mi forro, lo mismo, lo saco partido y no hay lío con eso, 2 piezas para forro, 2 piezas para tela de cada una y ya. Tomamos la medida para saber lo del godet y básicamente esto es todo por el patronaje. Debemos sacar unas tiritas en la diagonal de la tela, al bies de la tela, unos sesgos que son para poder hacer las tiritas de acá, el lace up y ya. Para sacar el molde del godet vamos a hacerlo acá en este papel y vamos a tener en cuenta la medida que sacamos en el molde del vestido, que para este caso pues fueron 82 centímetros de largo. El ancho que le vamos a dar al finalizar, o sea, lo que va a quedar en la parte del largo del vestido, va a ser 14 centímetros. Con esos 14 centímetros de ancho yo ya tendré incluido el margen de costura. El godet lo voy a sacar, digamos que acá la mitad, ¿sí? Pero pues va a salir a doblez. Lo hago así para que me quede simétrico y pues no tener que complicarme haciendo dos partes iguales. Mido 82 centímetros desde la parte superior hasta abajo, acá hago la marquita. Antes de hacer el aumento de costura en la parte de arriba, que es donde me haría falta, vamos a tener en cuenta lo siguiente. Cuando vamos a ensamblar el godet desde la punta, necesitamos que tenga 2 centímetros porque él se va a unir a 2 telas, ¿sí? Hay un corte y él se tiene que meter dentro de ese corte y por ende se une en 2 partes. Entonces yo necesito tener 2 centímetros, que en este caso pues serían 1 porque está doblada el papel, y ahí sí voy a medir 1 centímetro hacia arriba, ¿sí? Para cuando yo le dé la forma a mi godet, debe empezar por el uno que aumenté de costura y pasar por el uno que aumenté hacia el ancho, ¿sí? Ese triangulito no puede salir recto desde la punta del uno de aumento hasta abajo porque entonces no estaría dando el margen de costura correcto para lo que yo lo necesito. ¿Listo? Hecho esto, entonces ahora voy a medir de manera diagonal desde donde inicia mi godet, no desde el margen de costura. Hacia abajo voy a medir los 82 centímetros. Hago acá una marquita y como yo tengo indicado el largo por el centro, entonces yo voy a escuadrar con el centro hacia darle el ancho a mi godet, ¿sí? Hago una marquita. Recuerden que dijimos que eran 14 centímetros. Entonces, yo mido acá 14 y si esa medida de 14 obviamente no va a coincidir con la que acabo de trazar en la diagonal, entonces simplemente hago la indicación hasta donde llegan los 14 y en semicurva voy a descontar eso que me está digamos, sobrando, porque en la diagonal de pronto la medida nos queda un poquito más arriba. ¿Listo? Entonces simplemente hacemos ahí la forma, ya tenemos la parte final y ahora para trazar el lado del godet voy a utilizar esta regla y voy a trazar una línea recta para poder darle forma a partir de esta, ¿sí? Yo no quiero que él quede así delgadito, quiero que se vea como con una formita un poquito más gordita, que sí, no se vea recto totalmente. Entonces, acá con esta regla lo que estoy es haciendo unas lineecitas un poco curvitas, semicurvas y suavizo para que ese triángulo no me quede del todo recto. Simplemente, pues miren, acá les muestro cómo se vería recto, que sería acá con esta regla. Y yo lo que hice fue hacerle un pequeño aumentico para que tuviera una mejor forma. Estos son gustos. Lo que sí es muy importante es que la parte de arriba salga en 1 y a 1 centímetro de ese 1 se amplíe a 2. ¿Listo? Para que tengan en cuenta porque a la hora de la confección esto es demasiado importante. Ya estando listo, entonces ahora sí lo recortamos y tendríamos nuestro molde del godet listo para empezar a cortar.